Siempre agradecidos con nuestro Padre Celestial por el privilegio de compartir su palabra y recibir la exhortación de la palabra de Dios, para saber en todo momento hacia dónde ir o qué hacer. Hablábamos en su momento del llamado que el Padre nos hace a orar sin cesar, a estar siempre buscando ese momento de intimidad con nuestro Padre Celestial, pero también el llamado a interceder, a orar. Lo he dicho siempre y lo sigo expresando, la necesidad que está alrededor de nosotros en un mundo caído, en un mundo realmente conflictivo, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, pero realmente sabemos, la palabra también lo dice, que la oración eficaz del justo tiene poder. Así que somos llamados, lo decía, a orar, a interceder, porque en su momento veremos la manifestación del Padre como respuesta a nuestras oraciones. Pero ahora bien, si tenemos ese privilegio y ese llamado de orar y de interceder, ¿y luego qué sigue? ¿Y luego qué hacer? Me llama siempre la atención un pasaje, o propiamente el libro de Jonás, sobre el llamado que Dios le hace a Jonás para cumplir con un propósito. Así que el día de hoy vamos a estudiar el libro de Jonás. Y empezamos en Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Me goza siempre el hecho de saber que las instrucciones del Padre son específicas. Nunca hay dudas o no da lugar a dudas, sino que es específica de lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Entonces, vuelvo a este punto. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. No se nos olvide que no hay nada oculto a los ojos de Dios, y los cielos siempre están abiertos. Sus ojos nunca se cierran, ni sus oídos. Y todo el tiempo lo que pasa está ante sus ojos. Y mira, Él lo dice entonces de esa manera: y pregona contra ella, que ha subido su maldad delante de mí. Ahora bien, hablando de Nínive, mira, dice, Nínive era una enorme ciudad capital del imperio asirio, sumamente grande, de 3 días de camino de ancho. Era un centro comercial con muros anchos, terrazas, bibliotecas y templos, capital del poderoso imperio asirio. Y era un centro de comercio con edificios impresionantes, como templos, arsenales y palacios. Ahora bien, nos habla también que Nínive era conocida también por una mala reputación, dado a su maldad y la brutalidad de los asirios. Nos dice entonces, hablando de Nínive, ciudad en extremo pecadora, donde impregnaban o prevalecían las mentiras, la rapiña, el pillaje, la crueldad manifestada en miles de muertos. Mira, los asesinatos eran obra de ellos. Entonces, nos hablan de una ciudad llena de pecado, de mentiras, de rapiña, de pillaje y de crueldad manifestada en miles de muertos, fornicación e imposición de pecado a las naciones. Entonces, mira, Dios envía a Jonás a esa ciudad y le dice: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis,
lejos de la presencia de Jehová. Me gusta siempre recordar que el siervo David lo decía: ¿a dónde iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy al cielo, ahí estás tú. Si voy a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Aún la oscuridad no prevalece en ti. Y es algo que Jonás no tenía claro en su momento, o dudaba. Entonces, mira, Dios le da el mandato, le dice: ve a esa ciudad a evangelizar. Mira, uno de los actos de evangelización más grandes en el mundo, de los que han acontecido. Ve a esa ciudad. Y entonces, ¿qué dice Jonás? No voy a hacer caso a lo que Dios me dice. Así que voy a huir, voy a ir a donde Él no me vea. Entonces dice: halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y escucha esto, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Mira esto, como suele suceder. Cuando viene un conflicto, una situación, cada quien, mira esto, clama a su Dios. Mira qué impresionante. Lo dice entonces: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Escucha esto. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mira, está en desobediencia, está en rebeldía, pero está tranquilo. Mira, este es el ser humano común. Aún con el pecado, aún con los vicios, los enredos, lo que es incorrecto, dicen descansar y estar tranquilos. Y mira qué pasa entonces con Jonás. Está actuando en rebeldía y en desobediencia a Dios y está tranquilo, no dándose cuenta de lo que ha afectado a los que están a su alrededor. Mira qué triste es en su momento. Bastante difícil para mí de entender. Cuando no se toma conciencia que todos nuestros hechos tienen consecuencias, pero no solamente que nos afectarán, sino que también afectarán a quienes están a nuestro alrededor. Qué triste es en su momento cuando el padre o la madre no toman conciencia del pecado, de las maldiciones, de los vicios, de los enredos, y terminan afectando a sus hijos, a su descendencia, su matrimonio. Porque recordemos que no hay nada escondido a los ojos de Dios, y que de todo lo que se siembra se cosecha, todo lo que se hace hay consecuencias. Pero él está tranquilo, mira esto, como suele suceder. Nadie me vio, nadie se dio cuenta, así que puedo dormir tranquilo. Entonces, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y me gusta, mira esto, lo que dice la palabra del Señor en Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Nada hay oculto que no sea manifestado. Dice, nada se puede esconder. Al fin y al cabo saldrá luz. Y mira esto. Dice entonces, y dijeron cada uno a sus compañeros en la nave: vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echamos suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Lucas 8:8, mira lo que nos dice. Seguimos en Jonás 1:8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, mira su respuesta: yo soy hebreo y temo a Jehová. ¿Sí? Honro a Jehová y hago todo lo que me dice. ¿Qué está haciendo allí entonces?
huyendo de la ordenanza que el Padre le dio. Sin embargo, mira, se toma conciencia de esto, que se cae en pecado, en mentiras y todavía se creen. Y por el solo hecho de decirlo, soy cristiano, soy hijo de Dios, lo demás es obviado. Entonces, mira esto. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Me recuerda este pasaje lo que Jesús dice en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero no es solamente decirnos cristianos o religiosos o místicos, sino realmente por los frutos, porque al final salen a la luz. Me causa siempre esa controversia cuando se encuentran o encontramos a ciertos tipos de religiosos. En la iglesia todo está bien, pero en la calle pueden consumir bebidas alcohólicas, pueden estar en desorden, pueden estar en pecado, en mentiras y engaños. Sí, su religión y sus dioses con minúscula se lo permiten. Ellos pueden ser una cosa en la iglesia o en la casa de Dios y otra cosa afuera. Mira, alguien lo decía, perdone, pero una cosa es la iglesia y otra es la calle. Qué bien, en verdad, y agradecidos porque los cristianos sabemos que el Señor está con nosotros donde quiera que vayamos y que sus ojos y sus oídos están atentos a todo lo que hacemos. Por tal razón nos guardamos. Ahora mira esto. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguimos. Jonás 1:10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. A veces me pregunto, ¿hasta dónde necesita el ser humano padecer para entender que no debió haberlo hecho? ¿Hasta dónde necesita el ser humano sufrir o padecer las consecuencias para entender que no debió hacerlo? Y sobre todo, vuelvo al punto, las consecuencias y los efectos para comenzar, la familia, los hijos. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, mira lo que hace la tripulación. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mira, al final todo se encamina para que el nombre de Jehová sea glorificado. Aún los inconversos, en su momento, son llevados a cumplir con un propósito de Dios. Mira estos que no conocían o no honraban a Jehová, ahora claman a Él. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, recordemos una vez más las consecuencias del pecado, de la desobediencia. No lo hemos visto. Bueno, llegará ese momento. Y mira lo que dice Deuteronomio 31:17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Mira, todo tiene su tiempo, dice la palabra. Y siempre clamo por misericordia, por aquellos que persisten en hacer lo que es incorrecto, en burlarse de lo que la palabra del Señor y el mismo Padre ha instituido.
Una cosa es la iglesia y otra cosa la calle, el trabajo, el negocio, la empresa. Mira, en verdad Dios tenga misericordia, porque cuando llegue ese momento, mira, es impresionante las consecuencias. Recuerdo aquel que en su momento le dije, deja de hacer lo que estás haciendo, no es correcto. Mire, no hay excusa, porque estoy convencido que ni el diablo puede obligarnos a pecar, es decisión personal. Así que deje lo que está haciendo y vuelvas al Señor. Pasan los días y vuelvo a encontrarle y le vuelvo a decir otra vez, ¿qué está pasando? ¿Hasta cuándo va a parar de hacer lo que está haciendo, de vivir en pecado, de desobedecer? Las excusas siempre las hay. Y mira, la siguiente vez que pregunto de esta persona, me dicen, ya falleció. Porque a veces es tan dura realmente la mente, los pensamientos y las actitudes del ser humano, aun cuando sabe que hacer lo malo, dice la palabra del Señor, dice que la paga del pecado es muerte. Hay consecuencias tan terribles para aquel que persiste en el pecado sabiendo que no debe de hacerlo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vuelvo a este punto. Deuteronomio 31:17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y lo abandonaré y esconderé de él mi rostro y será consumido. Y vendrá sobre él muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Mira, el llamado siempre es estar consciente de nuestras acciones, convencido siempre que ni el diablo puede obligarnos a pecar, es nuestra decisión, y que todo lo que se hace tiene consecuencias. 3 días y 3 noches dentro del vientre de un pez. Vuelvo a esa pregunta. ¿Hasta dónde necesita padecer el ser humano para darse cuenta que no debe actuar de manera incorrecta, sobre todas las cosas rebelándose en contra de Dios? Jonás capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Mira, me impresiona cada día su misericordia. Porque cuántos en su momento ya no estuviéramos condenados al infierno. Y él tuvo misericordia y esperó por nosotros. Entonces, mira esto. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mira qué espera el Padre, que el ser humano se dé cuenta del pecado y sus consecuencias, y que tome ese regalo maravilloso de la salvación y el perdón de pecados que Cristo pagó con su sangre en la cruz. Mira cuánto se menosprecia ese sacrificio. Y en su momento la cruz viene a ser un símbolo, a veces hasta de burla. Entonces, mira, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra.
Mira, no olvidemos la misericordia de Dios. Proverbios 28:13, mira lo que nos dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero no solamente confesarlo como algo rutinario, sino reconocer el pecado, pedir perdón, confesarlo, pedir perdón y apartarse de él, no volverlo a hacer. Mira, porque cuántas veces se confiesan los pecados para volverlos a hacer y ya con permiso, pecar, ¿verdad? Porque ya los confesé. Ahora mira esto, vuelvo a este punto. Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y mira lo que dice Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su herencia? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Mira, cuando Él perdona y olvida. Y volvemos a empezar, bajo su misericordia, bajo su favor. Entonces, pregunta Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, sabes? No los hay. Los dioses hechos a imagen y semejanza del hombre hacen según ellos lo que ellos quieren, como ellos quieren. Les permite toda clase de desórdenes, de vicios, de maldades. Pero pueden ir, hincarse y arrepentirse o confesar para volver a hacerlo otra vez. Entonces dice que Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su herencia. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. Él es bueno y grande en misericordia. Entonces, ¿qué necesitamos? Reconocer cuando fallamos, cuando pecamos, cuando caemos o nos tiramos. Reconocer el pecado de corazón, confesarlo y apartarnos de él. Siempre cuando paso por ese lugar, Quinta Avenida de la zona 4 de esta ciudad, me recuerdo el día en que comprobé y pude ver mi condición después de 3 meses de alcoholismo y botado en la calle. Y le digo, Señor, si tú no me sacas, yo no salgo. Y ese día comenzó ese cambio y esa transformación para mostrarme que lo que yo buscaba en el mundo jamás lo encontré, ni lo encontraría. Que solamente Él pudo estar conmigo en ese momento y estuvo conmigo, ayudándome a salir, a avanzar, a conocerle y a depender de Él. Entonces, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Sabes, no hay pecado que reconocido y confesado Él no perdone, porque nos ama en verdad. Seguimos Jonás capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nuevamente es enviado a evangelizar. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Escuchábamos sobre las características de esta ciudad, una ciudad en demasía pecadora, rebelde a Dios. Pero va Jonás a esa ciudad y va, como dice la palabra, a predicar en las calles. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días
Nínive será destruida. Mira, no se nos olvide que la palabra del Señor es viva y eficaz. Todo lo que Él dice se cumple, porque tiene propósitos. Pero mira lo que pasa con la gente en esta ciudad de pecado. Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mira, damos gracias realmente al Espíritu Santo que se movía en medio de la ciudad, confrontando a la gente con el pecado y llevándoles a reconocer sus pecados y a arrepentirse. Esta era la labor del Espíritu Santo, ciertamente respaldando la labor de Jonás, que está predicando en las calles, que está hablando en las calles. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mira, sabes que realmente si oramos e intercedemos, si nuestra oración rendirá fruto, porque la hemos puesto en las manos de Dios para propósitos de bien, para nuestra ciudad, para nuestra nación, para toda la tierra. Pero tenemos que salir a las calles, tenemos que aprovechar los espacios en las calles, mira esto, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, donde estemos, de proclamar el nombre del Señor, de presentar a Jesucristo como Señor y Salvador. Este es el llamado, porque estamos literalmente en medio de Nínive. Allí en tu ciudad hay pecado, hay maldiciones, hay vicios. Hay tanta gente con necesidad y expuesta ya al juicio. Entonces Dios nos llama como cristianos, como hijos de Dios, a predicar las buenas nuevas. ¿Cuándo? Siempre. Entonces, vemos lo que pasa entonces con este pueblo. Todo el pueblo se convierte. Mira esto. Todo el pueblo comienza a honrar a Jehová y se apartan de sus pecados. Dejan como dice él. Mira esto. El rey da la orden de que todo el pueblo ayune. Qué maravilloso es si clamamos en verdad, porque venga ese derramamiento de la presencia del Señor sobre nuestras autoridades. Porque recordemos siempre que no hay autoridad de parte de Dios. No están ahí por sus méritos, están ahí porque Dios tiene propósitos en ellos y a través de ellos. Pero somos llamados nosotros también como hijos de Dios a orar, a interceder por nuestras autoridades, pero cuando se tiene la oportunidad, ir a predicar las buenas nuevas. Mira cuánto le damos gloria al Señor, porque Dios nos lo ha permitido hacer con nuestras autoridades. Guiarlas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, a orar por ellos y a decirles busquen de Dios, porque Dios les dio la autoridad con propósitos. Entonces mira, es impactante nuevamente que toda una ciudad se convierte a Dios. Nínive. Escucha esto. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua,
sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Toda una ciudad convertida, honrando y adorando al Padre desde ese momento, dejando sus pecados, sus maldiciones, sus vicios. Mira qué maravilloso es, que después de ser quienes eran, con todas las ideas y tenía todos los mal que se presentaban y hacían, ahora era un pueblo tocado por Dios, que viviría diferente, honrando y glorificando el nombre del Señor, amando al prójimo como a sí mismo. Oh, qué glorioso es pensar en esto. Seguimos, Jonás capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Mira, yo ya di la palabra que Dios dijo, ahora voy a ver cómo se cumple. Y va y pone su lugar en primera fila para ver qué es lo que Dios iba a hacer. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que, al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mira eso. ¿Qué le dice? ¿Por qué te enojas por algo que tú no hiciste? Y te molestas y te pones mal. ¿Qué he de hacer yo con todos aquellos que están en pecado? No tendré piedad, mira lo dice él, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahora bien, mira esto. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mira, clamamos realmente por la misericordia de Dios, por nuestras ciudades, por nuestras naciones, por todas aquellas que están viviendo en pecado y haciendo lo que es incorrecto, porque todo tiene su tiempo. Clamamos por su misericordia y conforme nos corresponde a nosotros, nuevamente, como cristianos, como hijos de Dios, ir y predicar las buenas nuevas, compartir la palabra del Señor y llevar a las almas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en todo lugar, en las calles, en el mercado, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, porque este es el mandato de ir y hacer discípulos, predicar el evangelio, y es para todos los cristianos, porque sabes,
De no hacerlo vamos a dar cuentas, porque tuvimos cerca de nosotros, aquellos que están en riesgo por el pecado, por las maldiciones y los vicios, y no les hablamos, no les dijimos nada. Dice que daremos cuentas de ello. Entonces, mira lo que dice nuevamente Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 10:17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios es bueno, y su misericordia es para siempre. Mira cuántas gracias le damos al Padre porque perdonó todos nuestros pecados y los olvidó. Y ya no vivimos atados a los vicios, a las mentiras, a los enredos, al pecado, a las maldiciones, sino realmente vivimos cada día en su voluntad, esperando lo mejor. Y sobre todas las cosas tomamos el llamado de ir, porque sabemos que como cristianos nuevamente somos enviados a predicar las buenas nuevas todos los días. Aprovechar que todo aquel que se acerque a nosotros escuche de Dios, le conozca y le reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Este es el llamado. Esa es la palabra. Jesús lo decía, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, ¿tomamos ese llamado? ¿O trataremos de hacer como Jonás, de ir el lado contrario y actuar en desobediencia? No se nos olvide de las consecuencias de la desobediencia. El Señor nos habla directamente para lo que tenemos que hacer y debemos de hacer. Ahora bien, la exhortación el día de hoy, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esto es para todos los cristianos, los hijos de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Es llamado nuevamente a todos los hijos de Dios, los cristianos, a ir y a ser discípulos, a predicar las buenas nuevas, a hacer luz y sal en todo lugar, ahora y siempre. Mira este mismo pasaje, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y llegará el tiempo, dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Entonces, el llamado el día de hoy y siempre es reconocer que somos enviados como hijos de Dios a predicar las buenas nuevas todos los días y en todo lugar. Exhortar, animar, respaldar y guiar para que el pecador reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, se arrepienta de sus pecados y comience una nueva vida. Este es el llamado. Ahora bien, mira lo que nos dice Deuteronomio 28, del 1 al 2.
Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La consigna: oír, guardar y poner por obra la palabra de Dios todos los días. Entonces, Deuteronomio 28, 1, 2, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, mira, recibamos esta palabra el día de hoy y siempre, para ir y ponerla por obra y ser de bendición, porque todo lo que hacemos para el Señor no es en vano y somos llamados a hacer su voluntad. Entonces, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Ahora bien, Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La decisión es personal. Vamos a ir y predicar el Evangelio en todo lugar, en todo momento, para ser de bendición, porque ese es nuestro llamado hoy y siempre. Entonces, nuevamente la exhortación a ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a ir y hacer discípulos en todo lugar, guiados siempre por la presencia y la palabra del Señor. Quiero terminar nuevamente con 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente, que es la exhortación para el cristiano, para el Hijo de Dios hoy. Me goza siempre, porque no es una casualidad que hoy estemos escuchando esta palabra, esta exhortación para hacer la voluntad del Señor. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirá sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán detrás de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Es el mandato de Dios, lo tomamos, lo recibimos. Porque mira, nuevamente hay tanta necesidad allá afuera. Y puede ser que hoy les veamos y mañana no. Y lo digo siempre, daremos cuentas de decirnos hijos de Dios, decirnos cristianos, y no compartirle las buenas nuevas, y no predicarle la palabra del Señor y guiarles a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque de todo lo que hagamos daremos cuentas. Entonces, tomemos la decisión de ser guiados por Dios y respaldados por el Espíritu Santo, a ser de bendición en todo lugar, todos los días. Y que a través de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, reciban las buenas nuevas. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Y tomamos, ¿puedes decirlo? Tomamos, Señor, el mandamiento de ir y hacer discípulos. Tomamos el mandamiento, Señor, y de que somos enviados a predicar las buenas nuevas a todo lugar. Porque tú, Señor, nos envías y tu Espíritu Santo nos respaldas. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y lo hacemos de corazón. Así que gracias una vez más por exhortarnos a tiempo sobre cuál es nuestro llamado y nuestra misión hasta que Cristo venga.
Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Cristianos, enviados a predicar las buenas nuevas. Mira, pongámoslo por obra. Y créeme que para el Señor todo lo que hacemos tiene un propósito, tiene un valor, y por supuesto Él va con nosotros, nos apoyará, nos respaldará y nos bendecirá. Bendiciones.